Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, felicitar a todas las asociaciones que han colaborado para organizar estas magníficas jornadas sobre prostitución y trata. Prostitución y trata que siguen siendo manifestaciones de la violencia mayormente ejercida contra las mujeres. Ese grupo social que sigue siendo minusvalorado como grupo social. Hoy tengo el honor de presentar a Sheila Jeffries. Sheila Jeffries es una escritora feminista, lesbiana y activista desde hace 44 años, con gran prestigio internacional. Ha trabajado mayoritariamente por la erradicación de la violencia hacia las mujeres y por la abolición de la prostitución. Sheila dejó Londres para dar clase de políticas sexuales en la Universidad de Melbourne. Regresó a Reino Unido en 2015, donde continúa escribiendo y donde ha recreado el London Lesbian History Group. Ha escrito nada más y nada menos que 9 libros de historia y políticas de la sexualidad, incluyendo 2 sobre prostitución. The Idea of Prostitution, la idea de la prostitución, en 1997, y The Industrial Vagina, The Political Economy of the Global Sex Trade, la industria de la vagina, la economía política de la comercialización global del sexo, en 2008. En Melbourne fue miembro fundador de la rama australiana de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y miembro de la Junta de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres de Asia-Pacífico. Su próximo libro, The Lesbian Revolution, Lesbian Feminists in the United Kingdom, 1970-1990, verá la luz en 2018. Ahora voy a dar paso ya a la ponente para que presente su ponencia sobre la comercialización de la vagina. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much. Is this going to work? What? Okay, ahora sí. That works, yes. I'm very delighted to be here, and thank you very much to the Commission for inviting me. Oh yes, that's quite right. The Commission has asked me to talk today about prostitution as an industry, which is what I'm going to do. So I'm basically going to talk about the global sex trade and how it works. Now, as has already been mentioned today, the global sex industry is worth hundreds of billions of dollars. It's an industry which services and makes its profits from men's sexual rights. It is defended in all kinds of ways which disguise the economics, which are its main reason for existence. Industry lobby groups which campaign to remove all regulations on the pimps and the businessmen who gain the para los proxenetas, para los negocios, que son los que se quedan con los beneficios, siempre creando gran confusión. Proponiendo que lo que hacen para conseguir estos beneficios es porque son muy amables con las mujeres. Una forma de permitir a estas mujeres que puedan ejercer sus derechos sexuales, su derecho a elegir, para que puedan ser independientes y para que puedan tener buenos ingresos. Estos grupos de presión promueven que la prostitución sería algo así como una especie de protección social para las mujeres. Y yo digo, como muchas de mis hermanas aquí hoy, yo digo que, de hecho, la prostitución es violencia contra las mujeres y que el sector del sexo y la prostitución es precisamente violencia comercial contra las mujeres. También quiero hablaros hoy aquí del problema de la izquierda y los que se creen progresistas en el Reino Unido, en Australia y no sé si aquí también. Lo que está ocurriendo es que la izquierda es un
problema tremendo para el abolicionismo. Los varones en la izquierda quieren que las mujeres sigan estando disponibles en pornografía, en prostitución, y para ellos la izquierda es un poco como un movimiento de liberación sexual. Y claro, entonces para nosotras es complicadísimo señalar los problemas que conlleva la prostitución. Entonces, yo cuando escribí el libro, lo que quería, la industria de la vagina, era precisamente mostrar y demostrar que la prostitución es un negocio nocivo. Yo quería que la izquierda, las feministas sociales, llamémoslas así, que un poco se les enciera la bombilla y pensaran, a ver, es que la prostitución no es eso de que la mujer ejerza su sexualidad. Es un sector nocivo, como las centrales nucleares, como las tabacaleras, y no sé si aquí eso está funcionando, pero desde luego la izquierda en muchos países sigue siendo nuestro enemigo. Mencionaré al líder del Partido Laborista en la oposición en el Reino Unido, Jeremy Corbyn. Él está claramente a favor de la legalización de la prostitución. Le aconseja un grupo que lleva luchando con nosotras, las feministas radicales, desde hace 40 años, que se llama el Colectivo de Izquierdas para las Prostitutas. Y están muy cerca de nosotros, su sede. Y están muy cerca ideológicamente del Partido Laborista. Y Jeremy Corbyn precisamente representa el resurgimiento de lo que las feministas ahora llaman cada vez más brocialismo, que es un grupo de hombres, hermanos, que dicen ser progresistas, pero que niegan la humanidad en las mujeres. Por eso, brocialismo de bro, hermanos, socialismo. También esa es la posición de la Organización de Derechos Humanos, Amnistía Internacional. Hay hombres de la izquierda que reconocen otras formas de supuestos trabajos de explotación, pero no en el caso de la prostitución. Por ejemplo, las centrales nucleares, las tabacaleras, ahí no se habla de reformar esos sectores, sino de abolirlos, pero no ven que la prostitución sea un sector nocivo. Probablemente porque también ellos utilizarán la pornografía y otras formas de prostitución, como otros. Entonces, la izquierda, ¿cómo ha llegado la izquierda a esa posición? Las feministas, antes de la década de los 80, estaban seguras y convencidas de que la prostitución era signo y ejemplo de la subordinación de las mujeres, y que dejaría de existir cuando las mujeres por fin llegáramos a una situación de igualdad. Los progresistas estaban convencidos, la prostitución desaparecerá, poco a poco se irá marchitando y desaparecerá. La prostitución lleva 200 años en la agenda feminista como el modelo de la subordinación para las mujeres. Por ejemplo, Kate Miles, la feminista radical americana, estadounidense, dijo que la prostitución era paradigmáticamente la esencia misma de la condición de la mujer, y que nos reducía a las mujeres como, y lo ha deletreado, no lo ha dicho, coño, porque es que es una forma en la que se dice coño en inglés, y que demuestra el odio de la mujer, del hombre hacia la mujer. Las feministas en la década de los 60 y de los 70 entendían que la prostitución era una reliquia, un vestigio de las sociedades dominadas tradicionalmente masculinamente, que eran como una especie de fósil vivo, una vieja forma de esa relación de esclavitud que todavía existía en el presente. Desgraciadamente, a final desde el siglo XX, se unieron diferentes fuerzas para volver a alentar a este fósil vivo, o lo que llamo yo prácticas culturales lesivas.
Y el ejemplo más claro es la nueva economía, ideología y práctica económica, el neoliberalismo. Milton Friedman dijo que la pornografía, la prostitución no hacían daño a nadie y que tenían que encontrar su lugar legítimo en el mercado. Y claro, llevamos luchando contra el neoliberalismo 40 años desde que se dijo algo como esto. Aparte del neoliberalismo, otro enemigo que hemos tenido ha sido la revolución de los años 60 y 70, donde paró la censura a la pornografía y donde los hombres tuvieron más acceso todavía al cuerpo de la mujer. He escrito dos libros sobre las dos revoluciones sexuales de la década del siglo XX, una en los años 20 y otro en las décadas de los 60 y 70, que no fueron momentos de libertad para las mujeres, sino de opresión. Entonces, esa nueva utilización de las mujeres por parte de los hombres, junto con el neoliberalismo, nos ha llevado a finales del siglo XX a la situación en la que estamos ahora, con una actitud que ha sido desgraciadamente dominante ahora entre las mujeres, entre la academia de las mujeres. Yo llevo décadas trabajando allí y nos cuesta muchísimo expresarnos a las que estamos en contra de la prostitución, diciéndolo o publicándolo. Entonces, en la academia estas mujeres hablan de la prostitución, sí, pero no hablan de la prostitución como un sector o como un negocio, no, hablan de que las mujeres están ejerciendo su agencia, estén donde estén. Por ejemplo, una niña de 13 años en un campo de refugiados a la que se abusa de ella sexualmente a cambio de un pedazo de pan. Aún así, parece que esa niña tiene agencia. Es tremendo. Están destrozando el término agencia utilizándolo así. Es como si todo lo que hiciéramos ya fuera agencia, ¿no? Yo me levanto por la mañana y eso es agencia. Pues no. Entonces, los que protegen la prostitución en el mundo académico, no dicen nada de la prostitución como negocio. Y por eso hoy quiero hablar de dos procesos que cada vez más vemos, que es la industrialización de la prostitución y la globalización de la prostitución, porque se ha industrializado la prostitución al pasar de ser algo de pequeña escala, clandestino y una práctica de personas concretas, a pasar a ser algo que se hace a gran escala en lugares organizados y descriminalizándolo para promover así que sea un negocio. Entonces, todo eso que ejercemos nuestra agencia, las mujeres, que promueve Amnistía Internacional, el mundo académico, etcétera, etcétera. No sé, quizá estén pensando en hace 100 años, una mujer concreta que esté en la calle ejerciendo la prostitución. Bueno, quizá ahí sí, pero eso no era un entorno ni una situación industrial. Eso ha cambiado totalmente y ellos aún así están utilizando los mismos argumentos. Ahora, lo que ha ocurrido es que el sector se ha industrializado. Nos encontramos con concentraciones tremendas de mujeres prostituidas. En Australia, por ejemplo, hay un prostíbulo que se llama el Daily Planet en la ciudad de Melbourne, donde yo vivía, que salió a bolsa, para demostrar lo respetable que era como negocio. Porque el sector ahora funciona así. Las mujeres son agentes que trabajan en el prostíbulo, pero sin contrato. Entonces, lo que salió a bolsa era el edificio
el alquiler del edificio y los beneficios que se extraían del edificio. Entonces, ese prostíbulo, el Daily Planet, que lleva el sobrino de un magnate del crimen organizado, porque claro, la prostitución ahora es la cara legalizada del crimen organizado, y en ese prostíbulo tienen a 150 mujeres. Ingeborg nos hablaba también de los mega prostíbulos en Múnich, por ejemplo, en Alemania, y en el Daily Planet, por ejemplo, hay diferentes plantas con alrededor de 100 habitaciones en cada una de las plantas. Las mujeres viven allí, duermen allí. Es tremendo. Esta industrialización conlleva muchos beneficios, no solamente para los que gestionan estos prostíbulos, sino también para los gobiernos locales o de los países que conceden permisos, que cobran impuestos a esos negocios. Por eso la prostitución se ha convertido en un sector de mercado importante en las economías de los países, aunque, bueno, voy a intentar ahora hacer algo casi imposible, que es intentar estimar el valor de este sector en países concretos o a escala internacional. ¿Y por qué es tan difícil? Bueno, hace unos días me envió un correo de una revista, me enviaron y me pedían: ay, por favor, ¿no nos podrías escribir un artículo calculando cuánto puede valer este sector en diferentes lugares del mundo? Y eso, claro, no sé por qué creen que puedo hacer yo eso, porque es prácticamente imposible, pero sí que intentaré daros algunos datos que sí que están en internet, en una cosa que se llama el Javoscope. Una página web donde supuestamente investigan sectores de economía sumergida, que bueno, es el caso, ¿no?, de la prostitución, que tiene esa relación con el crimen organizado. Entonces, en esta página web Javoscope calculan, fijaos, que España es el segundo país del mundo donde más dinero mueve la prostitución. Me ha parecido que os interesaría tener ese dato. En Javoscope dicen que el sector de la prostitución, sobre todo el país número 1 es China, donde se calcula, aunque bueno, a ver, cuando se calcula el valor de este sector, se habla de entre 73.000 millones de dólares y 700 billones de dólares. Imaginaos qué diferencia. Se calcula que supone en algunos países pues desde el 8% de la economía al 10%. En Tailandia, por ejemplo, llegó a suponer el 14% del PIB del país. Entonces estamos hablando de un sector potente en la economía de los países. En España el sector se calcula que tiene un valor de 26.500 millones de dólares. Esto es como el doble de lo que se supone en los Estados Unidos, donde se ha calculado que mueve alrededor de 14.600 millones de dólares. Por eso estoy encantada de estar hablando aquí en España hoy. Ya digo, es muy difícil calcular el valor de este sector porque es clandestino, porque no paga impuestos, porque no publican sus cuentas, lógicamente, no las presentan. La prostitución legalizada en prostíbulos es la más fácil de calcular. En Australia, en Alemania, en Países Bajos, donde es legal. Otros tipos de prostitución en la calle o en internet, ahí, claro, es mucho más difícil de calcular. Hay sectores del mercado más recientes, por ejemplo, la prostitución por webcam, ahí esos quedan invisibles, quedan fuera del radar. La prostitución por webcam, ya sabréis, que es donde chicas en Filipinas, por ejemplo, entran en cibercafés
con unas cabinas, así con unas cortinillas, y así con una cámara se quitan la ropa y empiezan a hacer prácticas sexuales para compradores y consumidores aquí, en España, en Estados Unidos, donde sea. Y el que lleva el cibercafé lo que recibe es este pequeño alquiler por la cabina desde la que emiten. La prostitución por webcam, entonces, es un ejemplo de servicios que funcionan por todo el mundo. Y hace poco me enteré que después de la crisis financiera, muchas chicas, después de terminar en la universidad, que no conseguían trabajo, se dedicaban a muchos de estos tipos de prostitución porque no encontraban trabajo. Entonces, la prostitución por internet o la pornografía es también otro gran sector y negocio. ¿Cuánto supone en dinero? Quizás algunos dicen 75.000 millones de dólares. Yo la verdad es que no tengo ni idea. Es muy difícil de calcular. ¿Qué es la pornografía? Bueno, pues grabar la prostitución. Se graban como hombres, les penetran, les hacen todo tipo de cosas en sus cuerpos, pero eso no se dice, se hace como que es otra cosa. En Suecia, aunque haya una ley que diga que un hombre no pueda pagar a una mujer por prostituirse, pues aún así ponen películas pornográficas en la televisión y no pasa nada. Es una separación que no hacen. Pero claro, hay hombres que piensan, aunque no pueda ir a un prostíbulo, nunca me quitarán la pornografía, pero se lo tenemos que quitar, tenemos que conseguirlo. Otro sector que da mucho dinero es los clubs de stripping y los bailes sensuales en el regazo, que se calcula que alrededor de 300.000 mujeres en Estados Unidos trabajan en estos sectores. Y vosotros diréis, pero eso no es prostitución. Pues sí, porque de ahí pasan a la trata, por ejemplo, en Japón. En los clubs las strippers van atrás a otras salas que hay en los clubes y salas privadas, y ahí pasan otras cosas. ¿Qué es lo genial de la prostitución? Claro, como sector, como negocio, así se consigue que estos criminales, estos delincuentes, al final parecen hombres de negocios respetables. Tampoco sé yo si estos subnegocios se incluyen en los cálculos cuando se habla de prostitución. La trata de mujeres que terminan en prostitución se estima que tiene un valor de 100.000 millones de dólares en todo el mundo. Pero ya digo, son estimaciones que yo no tengo ni idea de que sean correctas o no. Y por eso me escribían desde esta revista especializada esperando que yo les diera algo más concreto. Pero no puedo, nadie lo sabe. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que yo llamo violencia sexual comercial, cuando la prostitución parece que tiene la imagen de ser algo respetable y normal, como ocurre en muchos lugares ya. La mejor manera de presentaros este planteamiento, que ya se ha comentado hoy, es que cuando se legaliza el sector parece muy respetable, porque empiezan a publicarse guías y normativa y códigos de seguridad y salud laboral, explicando a las mujeres qué tienen que hacer y qué no en diferentes situaciones. Pero claro, todo eso sin supervisión. Ahí haría falta una lupa para saber, y una mirilla para saber si las mujeres llevan o no llevan lo que deban ponerse o no, si se toca donde se deberá tocar o no. Estas reglas no funcionan. Por ejemplo, cuando te dicen no hay que acercarse a la fotocopiadora. A mí, eso es lo más peligroso que he hecho en el trabajo. No estamos hablando de ese nivel de riesgo, ¿verdad? Entonces, estos códigos, estas normativas, las crean organizaciones
de expertos, supuestos expertos, que con los gobiernos en Australia, por ejemplo, han publicado ya códigos y normativas. Y os he traído un par de ejemplos para que os hagáis un poco idea de cómo funciona todo eso, porque lo tremendo es que cuando un gobierno regula la prostitución, regula ¿qué? La violencia, regula cómo tiene que ocurrir, y en los códigos y en las guías se queda muy patente. En el estado donde yo viví durante 25 años, la organización se llamaba Red, la investigación de la prostitución, RHED, y trabajaban junto con los gobiernos para publicar después en las páginas web, una web, tenía que decir, página web del gobierno, hablando de sanidad, imaginaos. Y os he traído varios ejemplos para que entendáis. Se dan consejos a las mujeres supuestas acompañantes, ¿no?, que van a las casas de los hombres y les dicen, se aconseja que que no te apliques anestesia en la vagina, porque así sí que vas a aliviar el dolor, pero quizá no seas consciente de que hay alguna lesión. Imaginaos, lesión y no la sientes. Estos son consejos y orientaciones en una red del gobierno del estado de Melbourne. No sé a vosotras, pero a mí me parece tremendo. El código también en Queensland, en el norte del país de Australia, propone lo siguiente. Bueno, todo esto en unas fichas técnicas de orientación. Una se titula ¿Cómo negociar la contratación? Les dice, tienes que ser consciente de que algunos clientes pueden ser violentos. Uy, en otros trabajos no pasa eso, pienso yo. Bueno, si sientes algún tipo de incomodidad, si te duele algo, no tengas miedo de cambiar de posición o de ponerte más lubricante. Claro, como te duele mucho, te tienes que meter otra cosa más en la vagina. ¿Y cómo no va a tener miedo de dejar o decirle algo al cliente? Pues igual le pega o se pone violento. ¿Cómo va a parar a ese hombre? Digo yo. Hay otra ficha que se titula ¿Cómo tratar con clientes difíciles? Hablan de cómo redirigir al cliente para que una actividad que cause incomodidad o algún tipo de sufrimiento, dice, bueno, simplemente redirige a tu cliente sin ofenderle y sin, claro, estropearle ese estado erótico. ¿Cómo? ¿No me toques la vagina porque me duele por los de antes y tócame las tetas porque es lo que me gusta? No. Imaginaos lo que proponen. En este código también se dice, bueno, si tienes hematomas porque un cliente te ha pegado, en ese caso, no, dice, si te atacan, puedes terminar con hematomas. Entonces, si te atacan, intenta salir de la sala rápidamente, porque, claro, tienes que recordar que si estás con moratones al día siguiente, puede que no puedas ir a trabajar, porque no quedan bien. Eso es lo importante, que no te quede bien los moratones. Todo esto lo propone el gobierno del estado de Queensland en Australia. Ese es el sector, así funciona. Y eso vamos a pensar ahora cómo funciona en el mercado internacional, porque cada vez más la prostitución es global. Las mujeres y sus cuerpos cada vez más se convierten a nivel internacional en clubs de strippers, en prostíbulos, en peep shows, en prostitución, en pornografía, prostitución globalizada de mujeres y niñas, muchas veces en situación de trata, en clubes de strippers y en los países más ricos. Todo esto por medio, muchas veces, cada vez más de franquicias y de cadenas de prostíbulos que lleva el crimen organizado. Por ejemplo, hay una cadena de clubes de strippers, Spearmint Rhino se llaman. ¿Os suena? Bueno, pues tenéis suerte, no han llegado.
El truco es que necesitan contactos de las mafias de los países a los que van. Así es como ponen en marcha el primer club en la familia. No sé si será una mafia angloparlante que todavía no puedan hablar aquí porque no saben castellano. En fin, hay una cadena de proxenetas y se están extendiendo cada vez más. Yo tengo un amigo que me cuenta todo esto, lo que ocurre en Australia, ahora que yo estoy en Reino Unido, y es tremendo. A mí me gusta decir que ser stripper es desnudarte para el crimen organizado. Esta globalización de la pornografía está incluyendo a la prostitución de formas nuevas y diferentes. ¿Cómo? Por las nuevas tecnologías. A medida que aparece una nueva tecnología, parece que siempre ayuda a la prostitución. Por ejemplo, las compañías aéreas ayudan a la trata de las mujeres, porque antes tenían que ir por barco de vapor, o en el siglo XX estas mujeres que salían de los pogromes en Rusia iban a Buenos Aires. Imaginaos qué viaje. Alrededor de 5.000 mujeres rusas iban en alfombras en el barco para llevarlas con más facilidad. Mujeres judías saliendo de los pogromes rusos. En fin, conozco historias tremendas. También los matrimonios por Internet es otro negocio de prostitución a nivel internacional, cada vez más, que sobre todo se organiza en Internet. Un hombre puede encargar una mujer que sea servil, que le trate como un rey, etcétera. Las tecnologías electrónicas también, o el vídeo, o el internet, o las aplicaciones móviles, todo esto cada vez más se está utilizando por la pornografía y la prostitución. En el Reino Unido, aquí tenéis Airbnb, ¿no? Sí. Ahora en Reino Unido los chulos, los proxenetas, alquilan una casa, un piso en Airbnb y llevan allá a las prostitutas unas semanitas. Entonces les está viniendo de perlas Airbnb. Ya digo, todas estas nuevas tecnologías que supuestamente son disruptoras o disruptivas. Airbnb, Facebook, dicen que son disruptores del mercado. Bueno, sí, disruptores, ¿cómo? Porque te pueden poner un burdel, un prostíbulo en el piso de al lado tuyo, los vecinos. Es así. Está pasando todas estas cuestiones y el sector cambia. ¿Pero qué es lo que no cambia? La materia prima. Como decía ayer Ingeborg, la materia prima es la vagina, que sufre de hemorragias. Estas mujeres normalmente tienen una serie de abortos. ¿Por qué? Porque la vagina no es un tubo de plástico, es parte de nuestro cuerpo. Y sí, el sector y el negocio ha cambiado, pero nuestra vagina no, sigue siendo la misma. También quisiera ahora comentar otros aspectos de la prostitución que conlleva ventajas y que normalmente no se comentan, son parte del negocio. Vamos a pensar otros factores, ya digo, que normalmente no se mencionan. Por ejemplo, ¿quién más se beneficia? Los hoteles y las compañías aéreas, que se benefician del turismo del sexo y de los hombres de negocios que van a un lugar también por sexo o se aprovechan de estar allí. Los taxistas también se suelen llevar un buen pellizco porque llevan a clientes a los prostíbulos o a los clubes. ¿Qué más? Los porteros, los aparcacoches, o también, por ejemplo, en los hoteles, normalmente te ofrecen pornografía. No sé si vosotros habéis visto, ¿no? Cuando vais a un hotel, aquí no hay películas de porno, siempre. ¿Así? Vale, porque en otros países sí, pero son cosas que normalmente no se mencionan como parte del negocio del sector del sexo.
también las empresas que venden bebidas alcohólicas, por ejemplo Chivas Regal y Johnny Walker, que venden sus whiskies a prostíbulos. En Tailandia, por ejemplo, deben de tener unos beneficios tremendos, y eso sí que lo sabemos. También personas que supuestamente no trabajan en prostitución, por ejemplo, los aparcacoches. Bueno, cuando llega el cliente a los prostíbulos no tienen elección, tiene que pagar al portero, pagar al aparcacoches, no hay opción. También se benefician las empresas que suministran a las mujeres la ropa, el maquillaje para los clubs de stripping, de striptease, todas esas partes de la economía que cuando por fin consigamos, y lo vamos a conseguir, ya veréis, en abolir la prostitución, pues todo eso se va a desaparecer, como por ejemplo la industria maderera en Australia. Pues hay que librarnos de ella para conservar los bosques y las selvas. Y la gente dice, es que la madera, la industria maderera, crean puestos de trabajo, y también en la prostitución. Es que esas pobres prostitutas que se van a quedar sin trabajo. Bueno, también otra cuestión es las 50 sombras de Grey. Se vio que subió un 40% la fabricación de los llamados juguetes sexuales, que humillan a las mujeres, las hacen daño. Todas esas fustas, palas para hacer azotes, esposas, vendas para tapar los ojos, todo ese sector de herramientas de tortura para hacer daño a la mujer, y que es parte del sector de la industria sexual. La prostitución es parte del desarrollo industrial. También es algo que se suele olvidar cuando hablamos del sector de la prostitución en España, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Australia. Hay empresas que como ponen en marcha, por ejemplo, minas, o explotan minas o una maderera, pues explotan prostitutas. Todos sabemos, ¿no?, cómo hay empresas extranjeras que hacen eso. Bueno, pues esas mismas empresas, no, otras, venden a niñas de 9 años y que van a otros países, y cuando se cansan de ellas, los maridos van a otros lugares. O también los dugongs, las llaman, pequeñas ballenas. ¿Por qué? Porque van de un puerto a otro, niñas pequeñas de 10 años, de 12 años en la zona de Asia Pacífico. Siempre que se desarrolla una zona, un país, aparece y se explota más la prostitución. En Papúa Nueva Guinea, lo mismo. Los hombres van, hombres nuevos, a las zonas donde se abren minas, y esos hombres se supone que necesitan prostitutas, prostitutas que después terminan en trata en los prostíbulos. Y las minerías, normalmente los propietarios están en los países del norte, de los países ricos, y claro, no hablan para nada de la cuestión ética, del código deontológico, que ignoran de lo que están creando. Otra forma en la que ayuda la prostitución a las empresas. Perdonad, es que me estoy aquí saltando el texto, ya me podéis perdonar, las intérpretes. Bien, estamos ahora en la sección hombres que hacen negocios. Porque las empresas les dan dinero a estos hombres para tener más negocio. En lugares como Australia, Alemania, las mujeres, lo que ocurre es que en un prostíbulo legal, por ejemplo, en Melbourne, las mujeres se supone que tiene que ir a un club de strippers,
a estos hombres de negocios que se supone que tienen que estar allí hablando de negocios todavía. Quiero decir que estamos hablando de la igualdad de la mujer en el mundo de los negocios. ¿Cómo vamos a ir una mujer con un compañero a un karaoke también, donde en Asia muchas veces lo que ocurre es que hombres de negocios de aquí de España van a un país asiático y se le dice, ¿quieres karaoke? ¿Qué quiere decir? Bueno, hay profesores, por ejemplo, que no tienen ni idea y dicen que sí y luego se encuentran lo que se encuentran y por eso nos enteramos, porque luego vienen y nos lo cuentan. Y también quiero hablar ahora de Volkswagen, la empresa alemana que está utilizando la prostitución dentro de su negocio. Os explico. Porque en las grandes empresas, en Alemania, la armonía industrial se crea, ¿cómo? Con representantes de los trabajadores en los consejos para que también puedan participar en la toma de decisiones. Se llama un sistema de codeterminación. Se supone que mejora la productividad de la empresa, que Alemania también pueda seguir siendo potente en la fabricación industrial, pero en la década de los 90 empezó a haber una situación de abuso. Se creó un fondo ilícito para que las mujeres prostituidas pudieran establecer lazos afectivos, para que los altos cargos pudieran mantener a sus amantes, para que pudieran ofrecerles vacaciones en Lisboa, normalmente mujeres curiosamente brasileñas, nos contaron, mujeres en esta situación. Entonces yo digo, si Volkswagen lo está haciendo, estoy segura de que otras empresas lo harán también, como si fuera una cosa normal, empresas normales, y eso también crea problemas para las mujeres que trabajan en esas empresas. Por ejemplo, la secretaria del director de personal, de recursos humanos, tuvo que encontrar un piso para que su jefe pudiera celebrar fiestas sexuales, imaginaos qué horror, ¿no? Para una mujer, para que esa empresa y sus altos cargos puedan seguir teniendo esa relación normalizada con estas mujeres prostituidas. No sé cómo voy de tiempo, o no sé si me vais a dar algo más de tiempo, o sí. ¿Tengo un poquito más? Perdona, ¿eh? Sí, ahora sí, ha sido mi culpa, ¿eh? Tenía embuteado el micrófono, lo siento. Os pido perdón. Bueno, voy a hablar un poco acerca del racismo, el racismo que existe en ese sector global del sexo. Mientras los hombres de la izquierda celebran las oportunidades que ofrece la prostitución a las mujeres, nunca hablan del racismo que está patente en el sector. Siempre hablan del racismo en todos los demás sectores. Normalmente fingen que les importe mucho el racismo, pero aquí, en la prostitución, en ese sector que depende de la explotación del racismo, ahí no mencionan el racismo. Es extraordinario, es increíble. La prostitución trabaja con el racismo, explota el racismo de dos maneras. En primer lugar, miren a la raza como clase, es decir, que las mujeres de razas oprimidas, las mujeres indígenas siempre suelen ser las mujeres más pobres en todos los países, con lo cual hay un alto porcentaje de estas mujeres trabajando en la industria del sexo. Hay muchísimas mujeres indígenas en Nueva Zelanda, por ejemplo, muchas mujeres indígenas en Canadá, en el sector, muchas mujeres negras. Anita Carter, que es una mujer negra de los Estados Unidos que siempre está haciendo campañas en contra de la prostitución. Ella dice que los porcentajes de las mujeres negras en los Estados Unidos es un porcentaje muy alto. Cuando vienen los hombres blancos de las afueras, pues es una situación otra vez de esclavitud. Es como si esas mujeres otra vez están en los bloques de los esclavos, de las esclavas. Pero es algo que no se menciona, porque claro, nos da vergüenza. Y la segunda manera en que se usa
el racismo por parte de la industria del sexo, y eso es algo que se mencionó ayer, es el uso y la promoción de las mujeres según su etnia y según el color de su piel. Y eso se demuestra en el estado de Queensland, en Australia, donde la prostitución en los bordeles es algo legal. Y hay una autoridad de licencias en ese estado que tiene que examinar los anuncios de la prostitución para que puedan tener el tamaño adecuado y que no incluyan el lenguaje ofensivo o prohibido. Hay 4 páginas de palabras y frases aprobadas. Esto es una agencia oficial del Estado, pero esas palabras aprobadas incluyen asiática, griega, eslava, sumisiva, española, tu busto preferido, 18 años, pechugona, morena, preciosidad australiana, tentadora, misteriosa, oriental, chica guapa, negra como el carbono, japonesa, sexy, amistosa y atractiva. Todas son frases aceptadas que se puedan utilizar en los anuncios. La práctica de autorizar de forma oficial la venta racializada de las mujeres se explica por parte del Grupo de Defensa del Trabajo Sexual de Queensland, se llama ESPAN, porque dicen que tienen que utilizar un lenguaje de este tipo. Eso es lo que dicen este grupo. Hay que utilizar este lenguaje porque es vital, es fundamental, porque los compradores quieren comprar cuerpos con un color de piel determinado y se van a volver violentos si les ofrece una mujer de otro color. Y explican eso. Eso es lo que ellos dicen textualmente. Ellos dicen la fetichización de la raza y la etnia son una parte integral de la industria del sexo. Los clientes quieren poder localizar un tipo sin tener que llamar a un montón de números, y problemas pueden surgir si algunos operadores únicos, es decir, mujeres que trabajan sola, no pueden informar a los clientes potenciales del color de su piel, porque si no lo hacen, entonces se van a exponer potencialmente a situaciones violentas. Es decir, la mujer prostituida tiene que poder decir al comprador de qué color es su piel, si no, quizás le va a pegar. Y esto es una prostitución legalizada y aceptada. Ese requisito que exige que las mujeres pueden ser anunciadas por su sexo y también por su raza, pone en cuestión todos estos eufemismos que se utilizan para referirse a la prostitución por parte de los estados que legalicen la práctica, diciendo que lo que hacen es ofrecer un servicio. Porque si tú vas a ofrecer un servicio, pues ese servicio puede ser ofrecido por cualquier persona, de cualquier sexo y de cualquier raza, de cualquier origen. La prostitución no es un servicio, porque la prostitución no es un servicio, ofrece el cuerpo. Lo que se compra es el cuerpo con un color determinado, de una raza determinada, y es el cuerpo lo que se anuncia y es el cuerpo lo que se compra. Con lo cual la prostitución es completamente distinta a otros servicios que se ofrecen en el sector o en el mercado. Voy a terminar aquí. Si tenéis mucho interés, puedo hablar acerca de Australia o cualquier otro tema, pero bueno, os dejo un poco elegir a vosotros en qué queréis centraros. Muchas gracias. Muchas gracias a Silvia Jeffries por esta magnífica conferencia sobre la prostitución como manifestación de la violencia comercial contra las mujeres. Una prostitución que va en aumento, en incremento, que no tiene color político en los estados, no hay voluntad política de erradicar esa prostitución, y una prostitución que tiene una dimensión tecnológica. ¿Por qué? Porque producto de las nuevas tecnologías tiene una dimensión mundial. A mí me preocupa sinceramente esa prostitución virtual que, producto de las nuevas tecnologías, en cualquier ámbito privado, en cualquier casa donde el Estado no puede acceder, se puede vender prostitución y se puede practicar prostitución. Yo le preguntaría si realmente debiera de haber un acuerdo mundial entre los Estados. No es un problema de España o de Suecia si lo prohíbe o no,
sino que esa prostitución tiene un mercado virtual, internacional, tecnológico. ¿Cómo podemos erradicar todo eso, ¿no? Esa dimensión tecnológica? Muchas gracias. It's extremely difficult because you have men in... Tenemos hombres en un país que pagan utilizando diferentes métodos para utilizar una mujer que está en otro país. ¿Cómo podemos perseguir y cómo podemos sancionar a estos hombres? Incluso si tú en tu país tienes buenas leyes, es muy difícil. Yo no tengo una respuesta fácil a la pregunta, es una pregunta muy difícil. Creo que deberíamos tener una ley sobre la pornografía que prohíbe el pagar a las mujeres para ser usadas en la pornografía. Y aquí tiene que haber algunos límites nacionales, pero es una cuestión muy difícil. ¿No? Sobre esta cuestión. Algo difícil, cuando muchas veces los Estados no se ponen de acuerdo en relación con el contenido de otros derechos humanos tan esenciales. Muy bien. A cualquier persona del público que quiera intervenir y hacer alguna pregunta, adelante. Sí, ¿se me escucha? Sí. A mí me gustaría saber qué presencia tiene el movimiento feminista en Australia y cómo se posiciona al respecto, o qué, no sé, qué realidad se vive dentro de ese movimiento feminista. Adopt in relation to prostitution. Cuando llegué a Australia en 1991, me quedé horrorizada al descubrir que la prostitución era legal en el estado donde yo vivía y que las mujeres se vendían con fotografías en los periódicos y en los directorios de teléfonos, y nadie decía nada, nadie. No había ni una objeción. Era una situación muy distinta a la situación en Inglaterra, en Gran Bretaña, donde la prostitución no es legal y donde muchas personas habían estado criticando la práctica durante décadas. No había ninguna crítica en Australia. Nadie criticaba la práctica. Y de hecho, en 1984, cuando se promulgó la legislación, la ley en Victoria, era una ley apoyada por las feministas. Trabajamos mucho, bueno, yo trabajaba mucho la coalición en contra de la trata de las mujeres en Australia. Hemos hecho una gran labor y hoy en día las actitudes están cambiando. Pero tenemos la prostitución legal en casi todos los estados, con lo cual es muy difícil solucionar esta situación. Pero el movimiento feminista, sí que el movimiento feminista ha cambiado, la actitud ha cambiado y mucho. Are there any other questions? Por ahí hay un... First of all, thank you for the conference, and it was really interesting for me the way you talk about Corbyn and how his party wants. El partido quiere legalizar la prostitución, la esclavitud, por así decirlo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el socialismo todavía no ha adoptado el feminismo en su ideología? ¿Por qué no? He's now translating his question into Spanish for everybody else. So it's the same question. Why hasn't socialism... Bueno, yo creo que la respuesta normal, usual a esa pregunta es que la derecha y la izquierda ven a las mujeres de diferentes formas. Es una respuesta muy sencilla. Pero las dos actitudes tienen sus problemas. La derecha quiere que las mujeres sean madres, personas controladas, sin libertad sexual. La izquierda quiere que los hombres sigan teniendo acceso a los cuerpos de las mujeres, pero a la vez defienden la libertad sexual de las mujeres.
una cosa que es incompatible. Son dos enfoques al mismo problema. Si tú tienes alguna idea de qué es lo que se puede hacer, por favor dime, porque yo tampoco sé muy bien lo que hay que hacer. La verdad es que era una pregunta básicamente desde la ignorancia porque no lo sé. Los acontecimientos políticos históricos han demostrado cómo el socialismo, pese a así abordar la cuestión del problema de clases, ¿no? El class struggle, como se dice en inglés, sí que ha dejado de lado la figura de la mujer. Quizás se podrían hablar de hitos del socialismo en cuanto a igualdad, pero obviamente no son para nada suficientes. Entonces, desde mi punto de vista, pues lo que el movimiento feminista debería hacer sería trabajar conjuntamente con el socialismo y bueno, desde la educación es quizás una respuesta demasiado genérica porque no la tenía preparada, por eso la he preguntado, pero bueno, te agradezco de todas formas que me des la voz. It's okay. All right. I have to say about working with social... Con el socialismo, yo tengo que decir que solo he conseguido lo que he conseguido a base de romper con el socialismo. Yo era feminista socialista en los años 70, pero he abandonado y me he convertido en feminista radical, separatista, lesbiana, y esto es la base de toda mi política, todos mis libros, todo, cada cosa que he hecho en mi vida, esta es la base, y yo os lo recomiendo. Hola, yo quería preguntar, a ver qué opina usted de que, bueno, resulta que en España, que yo sepa, la prostitución no es legal, pero tampoco es ilegal. Sin embargo, resulta que el gobierno hace poquitos años lo ha metido dentro del Producto Interior Bruto. Entonces es como una incongruencia. Y además, bueno, yo no me puedo explicar muy bien cómo cómo lo calculan, porque resulta que como es una actividad que tampoco está ni cotizada, vamos, quiero decir, no cotiza por las normas normales al IRPF ni nada, no sé cómo lo hacen. Bueno, es solamente eso. I don't know, she might have been expecting a response, I don't know. I think she formulated it as a comment, but I don't know if you're expecting a response. Sí. Yo lo he traducido como un comentario, pero quizás, bueno, mi respuesta es, pues, estoy muy sorprendida. Es mucha hipocresía, ¿verdad? Eso sería mi respuesta. Quizás un comentario, que cuando estaba hablando de la relación que hay entre los sectores de negocios y eso, y prostitución, se me ha venido a la cabeza el mundo ese de los militares, de las fuerzas, ahora mismo no sé cómo se llaman, no en guerra, sino, ¿cómo se llaman estos? Eso, las misiones de paz y luego, por ejemplo, el tema también de los sectores policiales y todo ese mundo así. Y por ejemplo también algunas veces he oído, pero más veladamente, en el mundo de las ONGs. Yes, absolutely. Yo tengo todo un capítulo acerca de la prostitución militar en mi libro, La industria de la vagina, y es fascinante ver cómo se ha desarrollado, porque los Estados Unidos creó muchas industrias de la prostitución en muchos países de Asia y el Pacífico para atender a sus soldados.
no había ninguna industria del sexo en las Filipinas. Yo he estado en las Filipinas y he visitado muchos prostíbulos. Antes no había prostitución, solo había una pequeña industria para hombres muy ricos. Y hoy en día hay prostíbulos militares. Tuve que pasar la noche yo en un prostíbulo militar y no podíamos quedarnos en ningún otro hotel porque los proxenetas habían amenazado a todos los demás hoteleros y nosotros no tuvimos más remedio que quedarnos en un prostíbulo militar. Y es un prostíbulo que atienden a los soldados americanos. Cuando llegaron ahí, en los años 80, crearon una industria de prostitución ingente, lo mismo que en Japón y en otros países también. Luego lo que ocurre, ¿qué pasa con Corea? Después de la guerra de Corea, los japoneses crearon una industria del sexo para sus soldados, los soldados japoneses en Corea, y luego vinieron los americanos y empezaron ellos a gestionar estos mismos prostíbulos y luego vinieron los turistas sexuales. Entonces ahora tenemos mujeres coreanas y tailandesas que luego se les llevan a otros países y los turistas de sexo también empiezan a ir a otros destinos, con lo cual se va expandiendo, pero todo empezó con el ejército estadounidense. Tienes toda la razón. Cuando hay congresos, por ejemplo, conferencias de la ONU, pues la prostitución